Hola, hola clase, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estén viendo este video, pero bienvenidos a la primera clase. Y seguramente la que más les va a gustar porque es la que menos ecuaciones y menos cosas va a tener de ese tipo. Bueno, en gustos, ¿verdad? Se rompen géneros, a lo mejor hay quien las extrañe, pero en fin, vamos a empezar a revisar el temario del curso. Y con el temario vamos a ir desarrollando la primera parte, que es el modelo o el antecedente histórico de la física, su clasificación y el método científico. Entonces, si revisan conmigo el temario, lo primero que se van a dar cuenta es que está bien desproporcionado, ¿verdad? El parcial 1, que corresponde a cinemática, trae los conceptos, trae la medición, trae el movimiento en una dimensión y el movimiento en dos dimensiones. Entonces están 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas principales, mientras que los demás, el parcial 2 solo incluye 3 y el parcial 3 son 4. Entonces no nos espanten, no crean que es algo, un error o que primero vamos a trabajar mucho. De hecho, en los 3 parciales vamos a trabajar más o menos lo mismo, pero eso también nos da una idea de lo cargados que están el parcial 2 y el parcial 3. ¿Y por qué me esperé a revisar en esta clase el temario del curso? Bueno, tiene que ver con que la cinemática o la primera parte del curso es referente a una rama de la física, la rama de la física desarrollada hasta ese momento por Galileo Galilei. Toda esta parte de cinemática es de él, de hecho es lo que nos heredó, lo vamos a ver a detalle en un instante. Mientras que la parte de dinámica es la recopilación o el cierre que tenemos con la física renacentista con Newton. Toda esta parte de la dinámica, lo más importante o todo lo que vamos a estar revisando son trabajos que elaboró Sir Isaac Newton hace ya más de 400 años, un poquito, bueno, más de 300 años si tiene. Y bueno, la última parte del curso, la que se refiere a trabajo y potencia, corresponde a la física de la revolución industrial, una manera muy sintetizada en la que lo vamos a ver. De hecho, es nuestro puente con lo que sería el curso de física 2, en donde vamos a ver otros elementos que también se explotan o se ven con más detalle en la revolución industrial. Pero bueno, física 1 se podría decir que es la física del Renacimiento, con Galileo en el primer parcial, la física de Newton o el fin del Renacimiento con la parte del segundo parcial, y una síntesis o lo inicial de la época de la revolución industrial, lo más superficial, que sería trabajo, energía y potencia. Entonces, creo que este temario está bien explicado o está bien detallado, y ahora vamos a pasar a platicar sobre los antecedentes, que sería la primera parte, que son conceptos básicos de física, es decir, el antecedente histórico y el antecedente y la clasificación de la física. De ahí vamos a desglosar un montón de temas, toda una parte muy rica de la física que en lo personal nunca me explicaron o nunca mis profesores se detuvieron tanto en esta explicación. Yo creo que porque en síntesis va a ser la primera vez en la que vamos a platicar de esto, pero a veces es la más importante, porque de hecho es donde planteamos las preguntas iniciales que nos van a motivar a llevar el curso. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos con los antecedentes. Pues todo inicia, con los griegos. Siempre la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque bueno, para empezar, nuestra historia está occidentalizada, es decir, solo nos importa el mundo occidental.
Aún así, eso no quiere decir que no hayan ocurrido eventos o sucesos históricos referente a la física y a la ciencia en Asia, por ejemplo. Hay filosofía india, filosofía china, que seguramente es muy interesante de estudiar, de recopilar, pero no está todavía algo muy detallado. Si esto les interesa, en algún punto al final del curso trataré de recuperarlo. Podríamos platicar un poco del antecedente histórico de la física en Asia. Y por ejemplo en América también ocurrió. Los mayas eran grandes astrónomos. Tenían una precisión impresionante tanto en su sistema numérico, pues conocían el cero, como en toda la astronomía que realizaron. Tenían observatorios, hicieron pirámides con una precisión impresionante. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en esa parte para este antecedente histórico. Y también una disculpa, chicas. Lamentablemente mucha de la historia dejó fuera a las mujeres, no porque no hicieran algo relevante, sino porque había una idea muy marcada antes de que pues solamente los hombres podíamos hacer cuestiones científicas o desarrollar este tipo de problemas. Lamentablemente eso deja muy difícil conocer o investigar sobre las mujeres que aportaron, pero les aseguro que existen muchas protagonistas que poco a poco se han venido rescatando y que son un pilar importante dentro de la historia de la ciencia. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta historia, este antecedente histórico inicia con Tales de Mileto. Él vivió del año 624 al 546 antes de la era común, aproximadamente. De la Grecia antigua conocemos muy poco. La mayoría de las cosas que conocemos es gracias a lo que se realizó o se recopiló tanto en Roma como en la parte del mundo árabe. En un momento voy a pasar a hablar de ello. ¿Cuál es la importancia de Tales de Mileto? Bueno, él es de los que se tiene registro, fue el primer filósofo natural, es decir, se preocupó por la naturaleza. De hecho, el concepto de naturaleza viene desde él. Abandona o empieza a cuestionar las ideas que en su época prevalecían sobre que los dioses habían creado todo lo que vemos, que hay algún ente relacionado a alguna deidad que tiene que ver a lo mejor con la lluvia, con el sol, con las estrellas, con el mar. Eh, Toda esa explicación basada en dioses, en toda esta mitología, la empieza a abandonar Tales, empieza a hacer un cuestionamiento, un razonamiento sobre la naturaleza y empieza a encontrar explicaciones dentro de los fenómenos que él empezó, por ejemplo, a estudiar. Están el de la electricidad y el magnetismo, obviamente que en su época pues no existían estas palabras. De hecho, la palabra electricidad o la palabra electrón deriva del griego antiguo, que es ámbar. Entonces, con él comienza esta serie de preguntas sobre cómo ocurren las cosas. Hay muy poca evidencia, no se sabe realmente si dejó escrito algo porque no hay evidencia que se conserve hasta nuestros días. Hay quienes le atribuyen a lo mucho 3 textos diferentes, pero tenemos noción de su existencia gracias, por ejemplo, a Aristóteles, a Sócrates y a otros personajes que sabemos que existieron, que están bien documentados, pero que bueno, Tales era un viajero, o al menos lo que se cuenta es que era un viajero y empezó con todas estas historias. Otro personaje importante dentro de la Grecia antigua es Demócrito. Demócrito es el primer atomista que se conoce. Es también el primer mecanicista, es decir, que hay una cuestión mecánica en la naturaleza.
paso 1, paso 2, paso 3, eso es una estructura mecánica. No es algo que lo vea como una forma continua de que ocurren las cosas. Es parte de su filosofía atomista. Dentro de las cosas que le aporta a la física, pues tiene que ver con el concepto del átomo, que él se rescata hasta mucho tiempo después de él. Átomo, el átomo es una idea de lo elemental, no es ahorita lo relacionamos con la idea de lo pequeño, pero tiene que ver más como lo elemental, las cosas que no se pueden dividir más, es decir, la estructura de las cosas. Él decía que la naturaleza pues tenía una estructura que ya no podía dividirse más y más y más. Entonces, como otros pensaban en su época. El siguiente en esta lista sería Aristóteles. Él es el filósofo, por así decirlo, es un personaje muy rico históricamente hablando, abordó prácticamente todas las ramas del conocimiento humano de su época y de épocas posteriores a él. Su influencia es tal que prácticamente 2000 años antes de lo que conocemos como el Renacimiento, durante todo ese periodo, durante la Edad Media, durante la renuncia a la Edad Media, ¿no? Los primeros años de la nueva, del nuevo conocimiento europeo, él sigue prevaleciendo. Entonces, ¿qué aportes vemos que nos dejó? Nos dejó la lógica, el pensamiento lógico deductivo, el hacer silogismos, por ejemplo, se lo debemos a él, y nos dejó el concepto físico o la physis, que es la primera aproximación a la palabra naturaleza en sí. Con él empieza también un desarrollo, de hecho hay una rama que se le conoce como la física aristotélica, porque empieza a explicar el movimiento, le empieza a dar orden a los cielos, por ejemplo. No ocupa tanto matemáticas. Él, de hecho, ni Tales de Mileto, ni Demócrito, ni Aristóteles ocupan la herramienta matemática como la conocemos actualmente, que sería el álgebra, que sería los axiomas, los teoremas. Pero ya empieza él con un razonamiento deductivo más refinado, más contemporáneo incluso. Y bueno, es todo un personaje. Ahí podríamos pasarnos la clase, la vida hablando de Aristóteles y yo creo que no acabaríamos. Hablando de sus influencias y en las que influyó en su vida y demás. Esta época de Grecia antigua yo la quiero cerrar con Euclides. Euclides no conoció en vida, bueno, no es contemporáneo de Aristóteles, de hecho, cuando Euclides nace, Aristóteles ya había fallecido, pero bueno, a Euclides le debemos el primer tratado, los primeros escritos matemáticos muy cercanos a algo contemporáneo. Él escribe sus elementos, escribe el libro de los elementos, que es un tratado geométrico, es pura geometría, es la geometría que va a dominar la época después de él, en todo el mundo occidental y muy seguramente en el mundo oriental, asiático. Es un libro muy adelantado, que afortunadamente se conservan registros de él. Es un libro que, si lo queremos comparar con importancia histórica, es un libro más antiguo que la Biblia y que se conserva, ¿no? Se conservan registros de estos textos. La Grecia antigua se mezcla con el Imperio Romano. De hecho, alguien que está en esa transición entre la Grecia y la Roma
que podríamos localizar en este periodo que yo coloqué aquí como Edad Media, pues es Arquímedes. Arquímedes, hasta cayeron las cosas, ¿no? Arquímedes es un personajazo también. Él es de los primeros ingenieros modernos, casi, tiene una serie de instrumentos, de inventos que se le atribuyen. Su vida como tal, lamentablemente también está dentro de lo ¿cómo decirlo así? Dentro de la anécdota, lo anecdótico. Seguramente hay cosas que no pudo hacer o que no inventó, pero sí se tiene certeza de su existencia. Y a este personaje que participó mucho en la parte mecánica, es decir, ya como en la parte técnica, en la parte ingenieril, pues nos dejó muchos conceptos relacionados a la hidrostática, por ejemplo, a la parte de la presión, a las máquinas simples y a la estática, que es los cuerpos en reposo. Sus aportes en ese sentido son muy vastos y no podríamos comprender, bueno, seguramente hay muchos otros filósofos naturales que abordaron sus problemas, pero la manera en la que los abordó, la manera en que los solucionó y los describió, pues ayudó mucho al conocimiento humano. Él es de los que está en ese límite de la invasión romana, conquistando toda la parte helénica, la parte griega. Pues él de hecho muere a manos de un soldado romano. Aunque habían dicho que no lo tocaran, lamentablemente él muere. Supuestamente el soldado lo asesina porque es muy intransigente Arquímedes. Dicen que estaba haciendo círculos y el soldado romano, cuando le pide que lo acompañe, porque pues es un prisionero, él dijo casi no me molestes, ando haciendo círculos, y pues ante tal intransigencia lo mataron. No se sabe, realmente esto es una anécdota, no se sabe realmente si así fue como murió, pero bueno, de que estuvo participando en estas guerras de conquista y demás, lo estuvo haciendo. De hecho, hasta hay una anécdota de que dicen que hizo una especie de rayo de calor. Creo que todos los personajes míticos de la ciencia les inventan un rayo mortal, ¿no? Todos hacen una especie de rayo mortal. En el caso de Arquímedes es un rayo de calor que era un espejo que concentraba la luz del sol y lo apuntaba a los barcos. Y así hundió muchos barcos romanos. Eso es lo que se dice, se ha intentado recrear, no se ha podido hacer como tal, seguramente es una especie de mito, o a lo mejor se exagera en la manera en la que resolvió ese problema. No sabemos, esa anécdota queda ahí. Y pasamos ya después en la época contemporánea, ¿no? Todos estos personajes, Tales, Demócrito, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, son antes de la era común. Y Claudio Ptolomeo, él es ya dentro de los primeros siglos, el primer siglo de hecho, de nuestra era común. Él nace en Egipto, él es egipcio, y como tal, lo que le debemos a Claudio Ptolomeo, al menos de manera particular yo lo considero así, es el padre de la astronomía. En la parte, digamos, de Euclides Ptolomeo hace un libro que es rescatado por los árabes cuando cae Roma y empieza formalmente la Edad Media. Pues los primeros cristianos, los protocristianos o el cristianismo que iniciaba con la caída de Roma, renuncia a toda la filosofía pagana. Todos estos personajes que estás viendo ahorita son filósofos paganos,
o así se les conoce, o se les conocía durante esa época del principio de la Edad Media, y como tal, todo su conocimiento, al no ser cristiano, se rechaza, se vaya, no es tomado en cuenta, pero es rescatado por los árabes. Entonces el libro Almagesto, como tal el título, es un título árabe y hace alusión a que es lo más grande en cuestión de conocimiento. Es todo un tratado que reúne todo el conocimiento matemático y astronómico de la época y plantea un modelo geocéntrico, es decir, la Tierra ocupa el centro del universo, esto respaldado con razonamientos aristotélicos, y describe todo el universo, todos los movimientos de los planetas, de los planetas conocidos hasta esa época, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, más aparte del Sol y la Luna, que eran considerados también planetas o estrellas errantes, eso quiere decir la palabra planeta, estrella errante. Todos estos elementos de las órbitas de las esferas celestes, esa cuestión de las esferas lo plantea Aristóteles, es descrita por Claudio Ptolomeo y lo hace de una manera brillante. En su libro recopila todo esto, da principios de matemáticas, da soluciones que se podrían considerar algebraicas, y pues nos deja esa herencia con él. En mi opinión, eso sí es una opinión personal, no le ha podido constatar con otros historiadores en mi opinión, aquí nace con el Almagesto, nace la astronomía. Todavía existía la astrología, y de hecho todavía existe, pero es con Claudio Ptolomeo que recibe un tratamiento como de ciencia, pero ya podemos marcar una diferencia entre la astrología como una interpretación de los astros y la astronomía como todo un cuerpo de matemático, matemático físico. Entonces, todo esto se cae, por así decirlo, se olvida cuando cae Roma, empieza la Edad Media, la llamada época oscura, el obscurantismo en Europa, pero en el mundo árabe inicia una época dorada, toda una época de conocimientos, donde destacan dos personajes, al menos para lo que es la rama de la física. El primero es Alhazen. Alhazen tiene tratados de astronomía, de óptica, de hecho él es considerado el padre de la óptica, una rama de la física, que es el estudio de la luz, y y también tiene un escrito muy interesante sobre sobre las dudas sobre Ptolomeo. No, obviamente que el título en árabe no lo puedo pronunciar, pero tiene que ver con que empieza a criticar la obra de alguien que vivió 700 años antes que él. Alhazen es del año 965 de nuestra era, Claudio Ptolomeo vivió del año 100 al 170. Entonces, durante todo ese tiempo, el Almagesto es la base de la astronomía, es la base del estudio de los cielos. Y Alhazen es el primero en proponer dudas, el primero en cuestionar esta obra magna del conocimiento humano, y no lo hace, digamos, mal, pero no ofrece respuestas a las dudas que plantea o a las críticas que plantea sobre el Almagesto. Eso lamentablemente hace que no se le considere tan en serio. O bueno, que esa parte de él no se tome tan en serio, sí sus tratados de óptica y de las demás ciencias. Y el otro personaje importante de la Edad Media o de la época de oro árabe es Ibn Sina o Avicena, que fue ya la parte traducida cuando se recupera todo el conocimiento árabe.
Ibsina plantea lo que conocemos actualmente como los experimentos pensados. Vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos la parte de movimiento acelerado, que vamos a rescatar un poquito del razonamiento de Galileo, a qué nos referimos con los experimentos pensados, pero básicamente es que tú agarres las premisas que tienes de alguna teoría científica, de algún razonamiento, ¿no? De una hipótesis, y las lleves al extremo, las plantees en situaciones hipotéticas, ideales, y veas qué ocurre. O sea, que lleves al extremo dichas ideas. Los experimentos pensados más famosos que conocemos o que tenemos noción escrita, pues vienen de Galileo. Por eso en algún momento se pensaba que él era el que originó este tipo de experimentos. Pero ya hay evidencia de que Avicena es quien los hizo primero, o al menos el que los registró primero. Seguramente era algo muy común en su época, a lo mejor era algo en que discutían los árabes de aquella época, pero él es el que los tiene registrados, por así decirlo, en sus escritos, en toda su obra. Avicena, si alguno de ustedes va para medicina, se lo va a topar a cada rato. Es más famoso en el área médica, pero en la parte de desarrollar experimentos pensados y en la parte de dar un antecedente a una mecánica parecida a la de Newton, no la desarrolla tan bien porque no tiene las herramientas que va a tener Newton, pero sí da unos avispos, ¿no? Unos destellos de lo que podría ser ese pensamiento. Todas esas ideas vienen también de Avicena. Entonces, quien vaya para medicina se lo va a topar porque tiene tratados de anatomía modernos, casi casi. Él es el que revoluciona toda esta área médica. Después de, obviamente, que al término de la Edad Media, cuando es rescatado todo su desarrollo de ideas, de pensamiento. Pero bueno, con él cerramos, por así decirlo, la Edad Media, la época de oro árabe, y comenzamos con la parte del Renacimiento, que aquí lo puse a dar vueltas porque es toda una revolución en la Europa que está saliendo de la época medieval, y sale de esa época medieval porque empiezan a cuestionarse los sistemas políticos, económicos, religiosos, y por supuesto científicos. Como mencionamos en el temario, la física de la cinemática es la primera mitad, por así decirlo, del Renacimiento, mientras que la parte de la dinámica es el final. ¿Con quién inicia en la parte científica? Siempre se le da reconocimiento de esto a Nicolás Copérnico, o como aparece aquí en polaco, Nicolaus Copernicus. Él es el que se establece como el primero en establecer un cambio de paradigma, un cambio de ideas de lo que se conocía en Edad Media y de las ideas preestablecidas de Aristóteles y de Claudio Ptolomeo. No es el primero, ya vimos que Alhazen es el que cuestiona primero a Claudio Ptolomeo, y si cuestionas a Claudio Ptolomeo debes de cuestionarte a Aristóteles, pero estos dos grandes sabios, pues contra Alhazen, pues Alhazen se veía abrumado. Sin embargo, el descubrimiento de América, por ejemplo, hizo darnos cuenta que los mapas que había realizado Claudio Ptolomeo no estaban completos, que le hacía falta prácticamente la mitad del mundo. Y pues si en eso se hubiera equivocado Claudio Ptolomeo, ¿en qué otras cosas no se habría equivocado? Y es así como Nicolás Copérnico, que era un aficionado a la astronomía, él era más bien médico. Ya ven como aquí hay ya dos médicos, ¿no? Avicena y Copérnico. Pero Copérnico, mediante observaciones muy vagas, era un mal astrónomo, no tenía una precisión en sus mediciones. Aún así, plantea que hay que sacar a la Tierra del centro del universo y poner al Sol. ¿Cuáles eran las ventajas de su modelo celeste? Pues eran que
para los cálculos ligeramente más sencillo que lo que planteaba Claudio Ptolomeo. Y esa sencillez, esa ayuda a la hora de realizar cálculos, pues es lo que le ayudó a ganar popularidad. Como tal, él no ve su obra, ahí está ahí en cursivas, de Revolutionimus Orbium Celestum, que sería las revoluciones de las esferas celestes. Él es una obra póstuma. Se dice que él estaba en cama cuando le entregan el libro ya impreso, y en parte es porque él no quiso publicarlo. No crean que la iglesia se lo prohibía o hay muchas leyendas alrededor de esto. No, realmente él no quería publicarlo. Yo considero que pues estaba nervioso, no era un astrónomo profesional, era un aficionado, y una obra de este calibre publicada por un aficionado, pues obviamente iba a recibir críticas, y a lo mejor él no estaba dispuesto a recibir tales críticas, a soportarlas. Pero afortunadamente uno de sus allegados, un personaje de apellido Raticus, es quien se encarga de que esta obra se vea la luz, y el prólogo le permite salvar un poco el hecho de que se le considere una obra no real, es decir, que solamente es para facilitar los cálculos, no es para mostrar la realidad. Quienes vienen a cambiar las cosas son dos personajes. Aquí tengo que hacer trampa porque no puedo hablar de historia de la física si no hablo de ellos dos. El primero es Johannes Kepler, el segundo es Galileo Galilei. Ambos contemporáneos, ambos escribían cartas. Johannes Kepler admiraba mucho el trabajo de Galileo y hacía comentarios sobre el trabajo de Galileo, y Galileo no le gustaba tanto el trabajo de Kepler, pero porque Kepler era un personaje muy particular en la historia. Es un personaje que, así como puede brincar del pensamiento mágico, brinca al pensamiento mecánico, y podríamos hablar todo un día sobre Kepler, tampoco acabaríamos. Con él hay dos obras interesantes. La primera es Astronomía Nova, en donde se encuentran sus primeras dos leyes. Las dos leyes de Kepler se encuentran en Astronomía Nova. La primera ley, que hace alusión a de que las órbitas son elipses, lo cual es toda una revolución. Es una idea que a Kepler no le gusta, que a nadie le gusta. De hecho, a Galileo tampoco le gusta, y por eso nunca habla de elipses Galileo. Pero Kepler tiene que usar las elipses para describir los movimientos de los planetas, y se da cuenta que esa trayectoria, esas órbitas como elipses, pues hacen que los cálculos sean perfectos, o lo más perfecto que se podía tener en esa época. Y mucho tiempo después, ya en otro libro, en Harmonices Mundi, o la armonía del mundo, por ahí, entre mucha paja, se encuentra su tercera ley, que es la armonía de las órbitas. Entonces, la obra de Kepler podríamos decir que es cinemática, solamente describe el movimiento de los planetas. Y Galileo, que es famoso por haber inventado el telescopio, que seguramente lo inventó por accidente. Muchos historiadores consideran que, dado cómo era Galileo, un pícaro, era alguien muy moderno, seguramente espiando, ¿no?, a sus vecinos, a las vecinas, con su juguete nuevo, traído desde Holanda, lo que él después le llamaría telescopio. Se emocionó tanto que cuando vio el cielo, vio la luna, ¿no? Y empezó a intrigarse por las figuras que veía en la luna, gracias a lo que él después llamó como telescopio. No se tiene noción real de que esto haya sido así. Seguramente fue algo parecido. Pero bueno, de Galileo no importa tanto. Curiosamente no importa tanto lo que hizo con el telescopio, ni que si se peleó y por qué se peleó con
con la Santa Inquisición. De hecho, es su obra cercana a su muerte, su Discursi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze, que quiere decir el discurso en torno a dos nuevas ciencias. Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias sería la traducción al español. Es un libro que reúne toda la cinemática que ves en la secundaria y que vamos a revisar todavía al principio de este curso. Ahí está. Y es este libro el que termina por enterrar la física aristotélica, los modelos que se tenían hasta ese entonces. Es decir, entre Kepler y Galileo le dan por fin final a lo que era la física aristotélica. Y aunque el Almagesto todavía se defendía, tenía que llegar el físico para poder quitar a esas ideas del Almagesto. Previo a este físico, alguien que casi no es mencionado dentro de la historia de la física, gracias al personaje que sigue, es René Descartes. A él le debemos el famoso plano cartesiano. Otros ya usaban como tal lo que conocemos como las coordenadas, ¿no? En el plano cartesiano, eso de x, y, se lo debemos a Descartes, o lo populariza Descartes. Pero sobre todo saca el Discurso del Método, que es un libro en donde se plantea o reúne todo lo que se conocía hasta ese momento referente a cómo hacer conocimiento científico. Es a lo que se le conoce popularmente como el método científico, de lo cual vamos a hablar hoy también, más adelante. Y como spoiler, el método científico no existe. Pero vamos a ver más adelante a qué nos referimos, porque eso quiere decir que todo lo que hemos hecho no vale, no tiene sentido. Bueno, vamos a discutirlo más adelante. Esa es la importancia de René Descartes, y apareció para cerrar el Renacimiento, para poder darle fin al geocentrismo y plantear una nueva ciencia, el único e inigualable Isaac Newton. Isaac Newton, que hasta tiene 2 cumpleaños. Dicen que Isaac Newton nace el año que muere Galileo. Bueno, eso sí consideramos el calendario juliano, que era el que se utilizaba en Inglaterra. En toda Europa, en todo el mundo occidental ya se estaba aplicando el calendario gregoriano. En el calendario juliano, Isaac Newton nace un 25 de diciembre del 1642, y en el calendario gregoriano nace un 4 de enero de 1643. Es todo un personaje dentro de la historia de la ciencia, inventor del cálculo, bueno, uno de los padres del cálculo diferencial e integral. Concluye la obra cinemática de Kepler y Galileo, e incluye le da también sentido a las obras de Arquímedes. Borra, porque también a eso se dedica a René Descartes, de la parte física, porque muchas de las ideas de Descartes trataban de darle un segundo aire o otra oportunidad a pensamientos aristotélicos. Isaac Newton se encarga de demostrar también que esa parte de la física no es correcta. Pero bueno, de él tenemos todo un parcial para hablar, de Isaac Newton. Entonces, su obra magna, la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o los Principia, es un libro lleno de demostraciones geométricas matemáticas. Y para que te des una idea, Isaac Newton, cuando entra a estudiar, reprueba matemáticas, pero él es tal su vergüenza, porque él sentía que sabía todo, que realmente llega a dominar toda la matemática de su época. Entonces,
ante ese reto intelectual, domina y aporta más. Y da solución a uno de los problemas claves de la época, que es el movimiento de los planetas. Justifica las leyes de Kepler, y no solo eso, en el camino da todo un nuevo contexto histórico. Y bueno, con Newton cerramos esa parte del Renacimiento y doy un salto a la época industrial, que es una época más moderna o una premoderna, porque la tercera parte del curso, como recordarás, habla de la parte de trabajo, energía, potencia. Los conceptos de potencia, por ejemplo, son bien descritos y bien tratados por otro inglés, James Watt, que es más famoso por mejorar, no por inventar, sino por mejorar y volver comercial la máquina de vapor. Es de los primeros físicos ya como tal que ya reciben ese nombre, que se empieza a ser millonario con esta parte de mejorar la máquina de vapor. El siguiente en la lista es otro James, ahora James Joule. A él le debemos el principio de conservación de la energía. Él se dedicó a estudiar más. De hecho, la moda en la época industrial eran dos ramas de la física: la termodinámica y la electricidad y magnetismo, o el electromagnetismo. Eso era lo que estaba de moda, todo el mundo lo estaba estudiando. En estas épocas del 1800, 1700. Y Joule hace muchos avances en lo que se refiere a electromagnetismo, o él es parte más bien del magnetismo, pero trabaja con otro, con el que digamos podría ser la culminación de esta parte de la física. En la parte termodinámica, trabaja con Thomson, y con sus trabajos en teoría de gases, más lo que conocía Joule, logra hablar del principio de conservación de la energía, que es un poco de lo que vamos a estar revisando, la parte superficial, en la tercera parte del curso. Con Joule tiene una historia de vida muy bonita, en el sentido de que él no sabía matemáticas, no sabía física, no sabía matemáticas, y se convirtió en uno de los físicos más importantes gracias a un trabajo arduo, a estar pues a estudiar en casa. Él como tal hereda una fábrica de cervezas. Su familia era cervecera, y gracias a sus clases particulares, aparte que tenía un gran profesor. Su profesor era John Dalton, que también tiene que ver mucho con cuestiones de atomistas incluso y demás. Bueno, ya que te dé clases alguien como John Dalton, pues tiene que influir bastante, y Joule, pues se nota la mano de Dalton, al grado de que logra enunciar cosas como la conservación de la energía, hablar de tratados de energía, de gases, de electricidad, etcétera. No es una persona que inició tarde por tarde me refiero a que pues empezó a los 35 años aproximadamente su trabajo en física, y entra dentro de la historia. Y el otro personaje importante es Lord Kelvin, o William Thomson, que es otro rockstar de la física. Como tal, su obra magna es sobre termodinámica, y él, estando en la cúspide de la física, por así decirlo, de su tiempo, él anuncia que ya está todo hecho. Ya, él prácticamente dice: estamos a nada de tener toda la naturaleza bien descrita por la física. Ya conocemos, gracias a Newton, la parte mecánica de las órbitas, del movimiento, y gracias a los trabajos de Joule, de Watt, ya tenemos, y más lo que estaba haciendo Kelvin, la parte termodinámica. Aparte, también él es contemporáneo de otro grande de la electricidad y magnetismo, que es James Clerk Maxwell. Le toca ver cómo se fusiona el magnetismo y la electricidad. Entonces ya faltaban muy pocas cuestiones, ya solamente era encontrar decimales, ya era algo muy refinado.
pero, no encontraban solución a los problemas que existían y apareció el otro grande, Albert Einstein. Albert Einstein, un joven Albert Einstein en 1905, que es el año milagroso o el Annus Mirabilis, con cuatro trabajos, cambia por completo todo lo que se conocía de la física hasta este momento. Y 10 años más tarde, cuando habla de relatividad general, prácticamente es en ese año, en 1905, en el que separamos a la física. La separamos en la física clásica y en la física moderna. Esta clasificación que ves aquí se la debemos a Einstein. Y es que la mecánica clásica es Newton más lo que se conocía hasta Thomson, hasta Lord Kelvin, que incluye la mecánica, que es lo que vamos a estar viendo en el curso, la parte de cinemática y dinámica, más otras ciencias clásicas como son la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la astronomía. Todo esto ya tenía una descripción o tiene una descripción clásica, y en cuanto nace, no cuanto nace Einstein, pero cuando se publica esos 4 artículos en el año milagroso, nace propiamente la física moderna, porque separa a la cuántica y a la relatividad. Actualmente, y a mí me gusta más usar el siguiente esquema, es que tenemos 4 áreas importantes en la física: la mecánica clásica, la que nace con Einstein, que son 2, la mecánica relativista o relativa y la mecánica cuántica. Y actualmente lo que se podría llamar la física contemporánea, lo que se dedican los físicos actuales, es la teoría del campo cuántico, teoría de partículas y demás. Para que lo entendamos, las escalas que usamos son de velocidades, escalas muy menores a la velocidad de la luz. Este numerito de aquí, el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es la velocidad de la luz. Estamos utilizando notación científica, estamos utilizando unidades de medida, cosas que vamos a ver la próxima semana. Y estamos utilizando escalas de tamaño. Lo mucho más grande, que tiene que ver con escalas mayores a los 10 a los menos 9 metros, que van desde nosotros hasta los planetas y las galaxias. Toda esta física se puede explicar con la mecánica clásica o con la mecánica relativista, y la física de lo pequeño, de las partículas atómicas, subatómicas y más elementales. Este sería entonces el panorama que tenemos actualmente en la física. ¿Qué nos falta realizar el día de hoy? El método científico, que inicia prácticamente en unos instantes. Entonces, hagamos un repaso general. Este repaso tiene que ver con que todo este panorama que tú estás viendo aquí otra vez es el antecedente histórico de la física. Nosotros vamos a preocuparnos por la física del Renacimiento, es decir, lo que describe Galileo Galilei en su Discursi, lo que describe Isaac Newton en su Filosofia Naturalis Principia Mathematica, y los trabajos que desarrollan principalmente James Watt y Joule en la parte de potencia, trabajo y energía. Eso es lo que va a verse en el curso. Vamos a hablar de estos personajes a su tiempo, de una manera un poco más profunda, de algunos de ellos, claro, no todos. Y la clasificación de la física, otra vez, que se divide principalmente en 2 ramas, la clásica y la moderna. Nosotros solo vamos a estar revisando la clásica en la parte de la mecánica, mientras que la moderna es gracias a la velocidad de la luz y los fenómenos que ocurren a estas escalas, con
la mecánica cuántica y la relatividad son cosas que no vamos a ver, que a lo mejor en tu curso de física 2 al final podríamos tener un ciclo de conferencias, no sé, eso ya se encargará la Academia de Matemáticas en resolverlo. Pero, en fin, por el momento vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos en el método científico que no existe.